Bueno, uno de los primeros recuerdos que tengo también son políticos. En mi casa la política era una cuestión común. Yo provengo de dos familias vinculadas a la política. Por un lado Amorín blancos, mi padre era primo hermano de Javier Barrios Amorín, o sea, una familia blanca, o blancos independientes eran en aquel momento, y mi segundo apellido es Valle, así que tengo también por el lado materno una familia, muchos de ellos dedicados desde siempre a la política. Mi tatarabuelo, el general Lorenzo Valle, fue presidente entre 1868 y el 72, y de ahí en adelante en todas las familias en todas las generaciones hubo familiares que se dedicaron a la política, hubo muchos senadores, muchos diputados, 4 presidentes. Y cuando yo era chico mi abuela me mandaba comprar a la panadería. Y por supuesto que uno iba a la panadería y el panadero ya lo conocía, yo tenía 5 años. Y me daban la yapa, hacían los bizcochos y me decían, este de yapa para vos, y te daban alguna cosa. Había siempre un policía en la vuelta, que mi abuela le decía el guardia civil, y siempre me decía, si tenés algún problema, habla con el guardia civil. Era mucho más, Montevideo era mucho más aldea. Uno a veces se pone nostálgico, pero también lo que pasa es que cuando uno recuerda el pasado, en general por algún fenómeno de la memoria, recuerda las cosas buenas, recuerda las cosas que le gustaron y de alguna manera bloquea las malas. Así que todos vemos el pasado como una cosa fenomenal, pero yo estoy bien contento con el presente y siempre mirando con entusiasmo el futuro. De mi niñez lo que más recuerdo es a mi padre pescando. Con una caña, horas y horas. Es un momento de calma, de paz, ¿no? Uno tiene que estar muy atento a las cosas pequeñas para sentir el pique, es una cosa fina, de sintonía fina. Y además, bueno, mi padre le gustaba estar frente al mar, porque como era un hombre de campo y estaba acostumbrado a mirar lejos, cuando volvió del campo, se vino del campo a la ciudad, el paisaje más despejado que encontró fue el mar, así que miraba el mar. Crecí, viví en una familia muy politizada. Mis padres fundaron un comité de base, que primero se llamaba el Figurita, entonces se pelearon unos con otros y hicieron el Figurita 2, que quedaba en la esquina de mi casa, así que mi madre se pasaba todo el día en el Figurita 2, y yo salía de la escuela y me iba a ver el Figurita y pintaba, y así que era una pequeña Mafalda. Me parecían héroes. Y además yo nací en el 60, así que cuando murió el Che Guevara, mi madre lloraba, por ejemplo. O sea que se lo tomaban muy a pecho. Y yo también. Y bueno, la infancia uno, sobre todo en la vida rural, uno desarrolla mucha actividad física. No era buen jugador de fútbol, por eso generalmente era golero, era bastante buen golero. El golero es el riesgo de enfrentar cada jugada que significa un peligro, porque después del golero ya no hay más nada. Entonces el golero sabe que cuando sale a atajar una pelota o sale a despejar una pelota, sabe que es el último bastión prácticamente, y por tanto eso tiene un sesgo de aventura bastante grande. Uno se juega la última carta, no solamente la primera carta de uno y la última carta del equipo. Yo muchas veces digo que en el ámbito político las cosas son parecidas a un equipo de fútbol, donde hay que saber tener equipo y donde hay algunos que, bueno, sirven para correr las pelotas por las puntas, entrar al área contraria, otros sirven para distribuir el juego en el medio de la cancha, otros sirven para trancar en el área defensiva. Es bastante parecido en muchos aspectos. Un equipo, normalmente en política tampoco existe uno que lo haga todo, que sea capaz de trancar atrás, distribuir el juego, correr por las puntas, entrar en el área y hacer el gol. Siempre se necesita un juego de equipo y eso es una buena comparación, digamos, a veces con un grupo, con un sector político, con un partido político.